Hola a todos, bienvenidos al canal. Bueno, tenemos ya más que probada la Allure Home Sport Superleggera, italiano Superleggera. Vemos como, ya dije, como en la caja. No voy a traer tampoco ahora porque tengo también para hacer así una idea. Bueno, esta fue la primera, la Allure Home a seca, la de la caja marrón. Luego también vino esta, que esta ya sí tengo varias, esta es un olor espectacular, lo que tiene, el aroma espectacular, lo que pasa que ha ido rendimiento a mucho menos. Y luego una como más cítrica para verano y demás, más fresca, más veraniega, la Allure Home Sport, la Cologne. Pero bueno, no voy a estar ahora comparando si una fragancia me gusta más o otra menos, porque voy a hacer la reseña. Ya dije que el unboxing, yo suelo hacer ya unboxing de todo lo que compro o que me regalan, en este caso. Y bueno, esta en este caso me la han regalado. El último lanzamiento de Allure, no es de Allure, sino de Chanel, en general, de la Chanel. La Allure Home Sport Superleggera de Chanel, como digo, marca francesa mítica de toda la vida. Y una concentración de parfum, estas son 100, digamos la botella grande de 100 mililitros y demás. Bueno, esta os voy a declarar la nota ante nada, es Olivier Paul el que la hace. Ya digo, sucede en la línea a Jacques Paul, que es el padre, que era el perfumista de Chanel, como bien sabéis. El que entienda, bueno, ya sabéis, digamos, la trayectoria de Chanel. Ha ido de padre ahora a hijo, a Olivier Paul. Salida cítrico-mandarina, con un corazón pone de notas amaderada y cedro, y luego un fondo de almizcle, ámbar, pachulí y sándalo. Yo, por más que la he probado, una concentración de parfum, una salida muy buena, una salida cítrica, una salida atrapante, pues viene a ser como una, no digo igual, como parecida un poco a esta, pero después ya va tornando un poco, es algo diferente. Esta se torna un poco como más amaderada, digamos, el cedro, luego el sándalo, pachulí, las notas clásicas de fondo que tiene, junto con el ámbar y el almizcle. Es como una salida al principio madura de mandarina, digamos madura de mandarina cítrica, pero una mandarina, digamos, ya hecha. Lo digo porque lo bueno de tenerla es que he visto yo muchos reseñadores que después no tienen fragancia en colección, no tienen ni pajotera idea de lo que están hablando, porque hacen reseñas fantasmas y todas esas porquerías de reseñas que hacen. Entonces yo decidí hacer el unboxing, que ya lo hice hace 2 semanas, y sea una fragancia regalada o sea fragancia comprada, en este caso a mí ya son compradas, lógicamente, evidentemente, pues ya sabéis cuándo la tengo y desde cuándo no la tengo. Entonces decidí hacer siempre unboxing y listo, y así todos contentos de saber cuándo uno tiene una fragancia, porque a lo mejor se la ha dejado fulanito, Pepito, el amigo que tiene la perfumería o la amiga que tiene tal. Entonces ya sabemos que es una fragancia de mi colección y yo la he podido probar de una opinión, digamos, personal. Aquí no tampoco somos reseñadores ni nada de eso perfecto, ni mucho menos. Intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Y yo lo que vengo a referir en este caso, como después de haber pasado 6 o 7 años desde el último lanzamiento, que fue de la Blue Parfum, que precisamente estaba Jacques Paul, que ya he dicho que ya ha pasado a mano de Olivier Paul, que es el hijo, el perfumista de toda la vida de Chanel, el Jacques Paul. Pues fue del último lanzamiento, la Blue Parfum, creo que fue hace como 6 o 7 años. Después de tanto tiempo que no haya sacado Chanel una fragancia un poquito más innovadora y todo eso, entonces es algo no muy bueno para lo que es la firma francesa, pero bueno, el aroma exquisito, el aroma muy bueno y tal, pero el precio, he estado viendo precios y ya superan los 100 euros. Son fragancias muy caras. Le ofrece el aroma, desde mi punto de vista, el aroma es exquisito, el aroma es espectacular, porque también el aroma también es espectacular aunque ya han subido tanto las fragancias que, bueno, por eso la gente se va, y en lógico y normal, la gente se va a otro tipo de fragancias low cost o a las fragancias árabes, que yo lo entiendo, es lógico también. Pero bueno, yo me gusta tener siempre la fragancia original, entonces ahí puedo decir yo de mi propia opinión
lo que creo conveniente y lo que no, y luego dar mis propias conclusiones, evidentemente por eso el unboxing, que lo estoy haciendo ya, sea fragancia que sea, hago el unboxing y durante 2 semanas que la he estado probando día tras día, pues por lo menos en rendimiento, lo que es en performance, 4-5 horas, no más. Es un chasco porque una fragancia cara es un eau de parfum, no nos olvidemos que pone eau de parfum, es una denominación que tiene un 15% superior al 15%, hasta la eau de toilette, digamos, son un 15% en concentración de perfume, y esta pues no lo logra. Entonces, si queremos también comprar una fragancia, digamos que ya de por sí duele el bolsillo, rascarte bastante el bolsillo, estamos hablando de 100 euros para adelante, no sé, ya digo, fue un regalo y son 100 euros para adelante. Entonces hay que tener un poco la balanza, que tengamos también un buen performance, que tengamos un buen aroma, que en este aroma, pues bueno, sí, tampoco nada especial, porque no es que sea tampoco más de lo mismo que la Your Home Sport, que ya fue el lanzamiento del 2004, creo que fue el lanzamiento del 2004, y ahora este año 2024, que se saque una fragancia que sea como un poco más de lo mismo, con unas variaciones, algo más cítrico en la salida, que sí, que se denota un poco la mandarina, el cítrico, llega a gustar más quizás porque ya la tengo muy vista, que la Your Home Sport, digamos la clásica, la de la gris, ya sabéis, que tengo reseña en el canal. Pues esto han querido hacer un poco aquí, bueno, pues como la botella, un poco más paripé y demás, con las letras en grabado, en relieve y todo eso, pero ofreciendo una fragancia pues, un poquito algo diferente, pero que no, tampoco es que derive mucho a la Your Home Sport de la que tengo ya en sí, de la que he gastado también en varias botellas. Entonces, rendimiento malo, o sea, ha sido un chasco total, 4 o 5 horas, no dura más. Sí que deja al principio la estela, tiene una buena estela y una buena proyección, pero que estamos hablando de media hora, 45 minutos, no más. Las salidas cítricos, que evidentemente, pues como no, salidas cítricos con bergamota, mandarina y demás. Luego la nota madera del cedro, como no, que es una nota clásica, y luego lo que hace, digamos, a darle un poquito más de carácter el sándalo, el pachulí, juntado con el ámbar y el almizcle en esta fragancia. No tiene una edad, no, es verdad que tiene una edad desde no puede echar cualquier persona, no es específico tampoco para una estación, que si es más para otoño, para invierno, no. Es una fragancia muy de día, muy para el día a día, mañana y tarde. No esperéis que tenga buena duración, buen performance, porque no lo tiene, realmente ha sido un chasco, pero el aroma es bueno. Entonces, si queréis seguir digamos la línea Your, pues bueno, aquí la tenéis. Si no os duele gastar el dinero en esto, pues por probarla, ¿por qué no? Y comprarla si os gusta, pero sabéis que el rendimiento va a estar mal, así que bueno, yo digo desde mi punto de vista esto, ya como fue un regalo, bienvenido queda aquí para mi colección, pero ha sido un chasco con respecto al rendimiento. Entonces, si tuviera que comprarlo, sinceramente, yo no lo compraría. Bueno, pues nada más, aquí dejo la reseña de Your Home Sport. Quiero hacer un top de otoño, así un poco de 10 fragancias. No quiero que tampoco sea muy largo, de unos 10 minutos y demás. Y también me ha interesado seguir comprando, aquí tengo yo esta, de la Dolce & Gabbana, la Eau de Toilette. Quiero seguir la colección de Dolce & Gabbana, esta es la Eau de Toilette, creo que fue desde el 2019, después salió la Eau de Parfum, al año siguiente creo, y hay una nueva que es la Dolce & Gabbana Eau de Parfum Intense, que es la K como veis, de la corona. Quiero comprar esas dos, de hecho... Es mi intención comprar esas dos, vamos a ver qué tal, y seguir con la línea un poco de Dolce & Gabbana, que bastante buena es, y desde luego ya después de pasar el tiempo sí que lo que te hace, digamos, ya como un simple reseñador y demás, es que cada día es uno más exigente con respecto a reseñar fragancias. Entonces
Lo siento por el que le guste la Your Home Sport de super leyera de Chanel, porque no va a encontrar tampoco una fragancia que dure ni 7 ni 8 horas y vamos dejándonos de películas ya. Entonces, sé que hay canales que van mintiendo que esto, que se las dejan, que no son ni siquiera de su colección, se las deja Pepito, fulanito, el amigo de la perfumería, pero es que yo lo tengo en colección. Entonces, esa es la diferencia de, digamos, de un buen reseñador a otro que te cuente milonga o haga reseña fantasma. Entonces, bueno, eso. Como breve inciso, lo que he dicho, K de Dolce Gabbana, quiero tener las dos, quiero tener la serie porque me parece un precio, o sea, calidad-precio total. Y ya está, pues eso, hasta ahora la reseña de hoy. Espero que os haya gustado y siento mucho deciros que no tiene buena duración este último lanzamiento de Chanel. Así que vamos a dejarlo ahí porque tampoco es plan de decir más, porque el aroma sí que es exquisito, pero en rendimiento la han cagado totalmente. Nada, muchas gracias por visualizar y ya sabéis, si podéis dar apoyo al canal, bienvenido. O sea que cuesta 0 euros y es gratis. Así que nada, pues hasta la próxima. Espero hacer un top en breve, en cuanto pueda. 10 minutos, 15 minutos máximo, no sé, tampoco muy pesado, y sacar más o menos unas 10 fragancias que creo que para este otoño 2024, 2024, creo que va a estar bien, y quiero hacerlo un poquito menos, sin ser tampoco ya los vídeos tan pesados, ni mucho menos. Muchas gracias por visualizar, hasta pronto.